Okay, sorry, I didn't even know we started. Vamos a comenzar con el primer tema gramatical de español 30 y es el pretérito imperfecto, que es algo simple para ustedes que han estudiado mucho en español 1002, 2001, 2002 y los que no lo han estudiado, que lo saben porque es como unas, you're a heritage speaker o algo así. Va a ser bueno formalizar este conocimiento. Entonces, déjenme que comience por compartir esto. Vamos a comenzar hablando un poco de ejemplos. No sé si ya han hecho la lectura, la I latina, espero que les haya gustado. Y vamos a mirar ejemplos allí en la lectura. Yo creo que la tengo acá. Perdona, I don't mean to make you dizzy with all this. Sharing. I heard it. Yeah. Oh, yeah. Um, I already went into the reading and I looked for examples. No, from the very beginning. No, no era posible, dijo mi abuelita. Mi madre no quería, protestó que estaba todavía pequeño, pero ella insistió resueltamente. Aquí, por ejemplo, yo me abracé a su cuello, corrí por toda la casa, mostré a los sirvientes. See, a good way to learn how to use one and the other is to, when you do a reading, look at the context clues. Look at when one is used and when the other one is used, and think, what would you have done in that context? Yeah. So now, going back to the actual grammar itself. English and Spanish have similarities on this. For example, last night Miguel arrived while we were having dinner, ¿no? Anoche Miguel llegó mientras cenábamos. Es fácil para ustedes ver que el acto de llegar es algo simple past del inglés y while we were having dinner es más imperfecto porque es el pasado progresivo. Ese es uno de los usos más fáciles de distinguir, ¿no? Entonces, lo que ya sabemos del pretérito, and before I forget, you have a handout that goes along with this presentation. So if you don't have it already, pause it, go to the assignment, download the handout, complete it as you listen, and then you're going to turn that in at the end of the video. So, what do we know? ¿Qué sabemos del pretérito? Sabemos que son acciones que ocurrieron y terminaron rápidamente, ¿no? Mi abuela sacó los útiles para la escuela, from the reading. O una serie de eventos que se perciben como una unidad. When you do several things, but they're really perceived mentally as one thing. O el comienzo o el final de una acción, ¿sí? En este caso, el funeral terminó a las 5. ¿No? Por supuesto, eso es obvio porque el verbo terminar les indica terminó. Ahora, I'm going to try something new, so I hope I don't mess it up. But I'm going to go in your handout. Now I'm going to change inputs for one moment. Hold on, I'm going to pause. Oh, no. I have to open something called, what is it called? Visualizer. Then I'm going to share that. Yeah. That's in your handout. Yep. So let's go through it together for a little bit and then I'm going to let you finish it on your own. But esto es solo para practicar un poco, recordar a ustedes, recordarles el pretérito. Creo que el padre de este niño, y aquí tienen que poner morir en el pretérito. Murió, ¿no? Y desde ese día solo la abuela y la madre, aunque la abuela y la madre son ellas, ¿no? Entonces quedaron a cargo de él. Al principio, que es showing us the beginning of an event, la madre, y aquí es reflexivo, ¿no? Y poner es irregular. Entonces, al principio la madre se opuso a que el niño fuera a la escuela y
we're still talking about madre, quiso posponer ese momento, pero la abuela fue firme y finalmente la madre estuvo de acuerdo, ¿no? El niño, suponer, is supposed, no, not sorry, it's not supposed. It thought, really, thought that. Entonces, el niño supuso que los envoltorios contenían cosas personales de su abuela y, reflexivo también, y se puso muy contento cuando, de regular, supo que eran útiles escolares. Notice that in here you have some imperfect verbs, and of course, verbs in the imperfect. You're not having to choose right now. That's what we're going to get into in a minute. This is just to remind you what the predator looked like. El niño no pudo controlar su alegría y corrió por toda su casa. Okay, you on your own, finish the rest before you turn in your handout. See? Make you dizzy going back and forth. Going back here. Ahora, eso fue para el pretérito. Ahora, el imperfecto, ¿no? Lo que ya sabemos del imperfecto es que en parte es equivalente al pasado progresivo, ¿sí? El pasado progresivo es el ing, I was doing something, que hacía Ramón María en la historia. Entonces, en inglés lo entendemos como el pasado progresivo. También acciones que son consideradas habituales, como cuando decimos la señorita tenía mucha paciencia con los estudiantes, estamos diciendo used to have a lot of patience. Cualquiera vez que estamos diciendo, qué word yo diría used to, ¿sí? Used to have a lot of patience, used to sleep a lot. Like if I was when I was a teenager, I used to sleep a lot. En español diría, cuando era adolescente yo dormía mucho. También cuando describimos características del pasado, incluyendo la hora o la estación, the season, ¿sí? O cuando expresamos estados emocionales, físicos o mentales. Pero les puse ojo, lo vamos a ver un poquito después, el porqué del ojo. Ahora, quiero que hagan pausa en el video, ¿sí? Hagan pausa en el video y contesten estas preguntas. ¿Cómo era su vida cuando era niña? Aquí quiero que contesten. Y, a ver si puedo hacerlo simplemente aquí para no tener que salir. Sí. Cuando era niña, yo era bla, bla, bla. ¿Sí? Quiero que contesten todas estas preguntas y las entreguen. ¿Ok? Ahora, vamos a mirar un poquito la diferencia de aspecto, ¿sí? Que si ustedes en este momento están en el handout, let me make sure I show you where you should be in the handout. Yeah. You should be looking at diferencias de aspecto, ¿sí? Hicimos esto, lo que ya sabemos del pretérito del imperfecto, estas dos actividades, y ahora la diferencia de aspecto. Not this yet, you will be by the end of it. ¿Qué es el aspecto? ¿Sí? La diferencia entre el pretérito y el imperfecto es justamente de aspecto y sirve para diferenciar una situación. Es algo que el inglés no tiene y es lo que vamos a mirar en más detalle ahora. Por ejemplo, ambos ejemplos, cuando decimos anoche bailábamos en una discoteca y anoche bailamos en una discoteca, las dos son opciones correctas, ¿no? Last night bailábamos en una discoteca, last night bailamos en una discoteca. ¿Sí? La diferencia es que en ambos ejemplos ya no estamos bailando. That was last night. And that's the tricky thing, because sometimes you see it tells you an action that is perceived as finished in the past. Well, both are perceived as finished. Yeah, they're done. That was yesterday.
So what do you see as different between them? I'm assuming you can pick it up already, but this one is a little easier compared to others, but let's dig a little deeper. Por ejemplo, a esa hora hacía la maleta. Hice la maleta por la noche, de repente llovió. Miren estas diferencias de aspecto. A esa hora hacía la maleta. At that time, I made my suitcase. Hice la maleta por la noche. I made my suitcase at night. And de repente llovió. All of a sudden it rained. You know, this example is kind of off. But what aspecto makes you focus on es en el aspecto durativo o el aspecto terminativo o el aspecto iniciativo de una acción. Cuando nos enfocamos en el aspecto terminativo o iniciativo de una acción es pretérito. Y cuando nos enfocamos en el aspecto durativo es imperfecto. Entonces, si miran otra vez el ejemplo, miremos este ejemplo, anoche bailábamos en una discoteca, esto el bailábamos del imperfecto, nos está diciendo que la persona que está hablando se está enfocando en el aspecto durativo de la acción. Cuando usamos bailamos, nos estamos enfocando en el aspecto iniciativo o terminativo de la acción. And why is that important? Because most of the time you think that you have to pick preterite and perfect when there's one's right and the other one's wrong. And many, many times, both of them could be correct depending on what you are focusing on what the context is focusing, yeah, on what your story as you're narrating, what does it need at that moment? So what focus are you taking? Durativo, terminativo o iniciativo, ¿sí? Otro ejemplo. El año pasado cenamos fuera de casa a menudo. El año pasado cenábamos fuera de casa a menudo. A partir de ahí, cenamos fuera de casa a menudo. In English, you would translate, last year we ate dinner out a lot. Last dinner, and here in English, we would probably say we used to eat out a lot. From then on, we ate out a lot. ¿Sí? Espero que con este ejemplo puedan ver bien la diferencia entre terminativo, iniciativo y durativo. Y por qué el durativo es imperfecto. Ahora, acciones dinámicas con un progreso por lo general necesitan también un fin. Miren este ejemplo. Anoche salimos a las 8, anoche salíamos a las 8. ¿Cuál oración no necesita ninguna explicación para que la entiendan? Piensa. Y el otro ejemplo, mi padre fue electricista, mi padre era electricista. ¿Qué aspecto enfatiza cada uno? Cuando dice mi padre fue electricista, quiere decir que no lo es más, que fue por un momento, por un determinado tiempo. Cuando decimos mi padre era electricista, estamos diciendo, nos estamos enfocando en el aspecto durativo de la acción, ¿sí? Volvamos a anoche salimos a las 8 y anoche salíamos a las 8. ¿Cuál necesita explicación para que la entiendan? Esta no necesita ninguna explicación, ¿no? Last night we left at 8. Last night we left at 8. But this one is saying que algo más ha pasado. Salíamos and while we were going somewhere, something happened, ¿sí? Entonces, en inglés se traducen igual, pero en español ustedes pueden ver que esta va a necesitar más explicación. Un ejemplo más. Cuando tienen la intención de realizar una acción en el pasado que se llevó a cabo o no, y con una acción con aspecto terminativo. Por ejemplo, venían a visitarme en junio, y efectivamente vinieron, venían a visitarnos en junio, pero luego cambiaron de idea. Cuando digo, vinieron a visitarnos en junio, we know that they did come to visit, ¿sí? Entonces, ven la diferencia acá de el imperfecto, que da una intención de una acción, pero no se sabe si se completó o no, cuando en el pretérito es más terminativo, ¿sí? El aspecto es más terminativo. Vamos a mirar contrastes en la narración. Tenemos acciones consecutivas terminadas. Anoche vi
el noticiero, cené y me acosté. Acciones consecutivas en las que el hablante presta atención a la duración, jugaba al tenis y escuchaba música. Entonces, acá aspecto terminativo y acá aspecto durativo. Acciones simultáneas, terminadas, que se relatan en el pretérito. Javier compró la comida y los otros pasearon por el negocio. Versus acciones simultáneas durativas en el imperfecto. Qué lindo ver eso, todos bailaban y cantaban. La razón por la que les hablo de esto es porque muchas veces cuando pensamos en acciones simultáneas, pensamos en el imperfecto. While I was doing this, this was happening. Or while I was doing this, I fell. Yeah. But the simultaneous can happen both, en pretérito o en imperfecto, dependiendo si nos enfocamos en lo durativo o en lo terminativo. Entonces, medio la moraleja de todo esto es que quiero que se enfoquen más, no tanto en lo que ya saben del pretérito y el imperfecto, sino piensen en el aspecto iniciativo, terminativo o durativo. Déjenme ver el handout de ustedes. ¿A dónde necesito que? Ah, sí, vamos a hacer esto. Cambie las siguientes oraciones al pasado escogiendo pretérito o imperfecto. Entonces, ustedes tienen que entregar esto en su handout eh, como parte de la actividad para el assignment del video. ¿Sí? Entonces, completen todo. Espero que entiendan. Si no lo entienden, me avisan. Hay más recursos. A ver si muestro un poco más del curso. Acá. Eh, bueno, acá está el video este que están mirando. Tengo estos cosas puestos acá que no los tienen que leer, pero si tienen dudas por algo, pueden leerlos, están ahí. Y esta semana es básicamente eso, ¿sí? La lectura con el quiz de la lectura, este video con el assignment, la explicación del pretérito perfecto en VHL, que recuerden que tienen que acceder a VHL a través de D12. Y lo más importante es versión 1 de composición 1, que la voy a corregir rápido para que ustedes puedan eh, hacer las correcciones y entregar la composición 2 la semana que viene, porque la semana va así, tum, tum, tum. Y ahora a parar de grabar.